El día de hoy, la carrera de Ingeniería en Petróleos de la Universidad Central del Ecuador tiene el agrado de presentarles el experimento de la presión capilar. Los presentadores son Sebastián y Padilla Mauricio, estudiantes de noveno semestre de la Cátedra de Recuperación Mejorada del Petróleo, dirigida por el ingeniero José Cono. Dentro de la materia de recuperación mejorada, uno de los aspectos más importantes es el desplazamiento microscópico, en el cual involucran fuerzas capilares que son presión capilar, mojabilidad y tensión interfacial. Hoy explicaremos, mediante un experimento práctico, el fenómeno de la presión capilar. La presión capilar se define como la diferencia de presión a través de la interfase que separa a dos fluidos imisibles, uno de los cuales moja preferencialmente la roca. Es el resultado del efecto combinado de las tensiones superficial e interfacial de la roca y fluidos, el tamaño de grano, la geometría del poro y la mojabilidad del sistema. Siempre que dos o más fluidos coexisten en un sistema de tubos capilares, la combinación de la tensión superficial y la curvatura debido a los capilares hace que dos fases experimenten diferentes presiones. Si se toma positiva, entonces es la presión de la fase no mojante menos la presión de la fase mojante. Para un sistema agua-petróleo será presión de petróleo menos presión de agua. Y para un sistema de gas-petróleo se tiene presión de gas menos presión de petróleo. Relación entre el perfil de saturación y la distribución del tamaño de poro. En imagen A podemos ver una distribución del tamaño de grano homogénea. Por lo tanto, la saturación de agua será uniforme en todo el sistema. En imagen B podemos ver una distribución del tamaño de grano heterogénea, es decir, que habrá menor presión capilar con un diámetro poral más grande, lo que crea una distorsión del nivel del fluido y que en un sistema petrolífero se vería reflejado con una distorsión del contacto agua-petróleo. En imagen C podemos ver una relación inversa entre la presión capilar y la saturación de agua. A medida que las presiones capilares disminuyen, la saturación de agua en un medio poroso aumenta. Importancia de la presión capilar en un yacimiento de petróleo. Al ser un aspecto relevante dentro del desplazamiento microscópico, la presión capilar ayuda al desplazamiento del petróleo a través del medio poroso. Este desplazamiento puede llegar hasta el fondo del pozo, donde el petróleo se acumula para su producción hasta superficie. Las saturaciones residuales e irreductibles de los fluidos obtenidas durante las mediciones de presión capilar se pueden utilizar para ayudar a estimar la cantidad de aceite recuperable. La presión capilar ayuda a caracterizar el yacimiento y por ende su factor de recuperación, debido a que los datos de presión capilar se utilizan directamente en programas numéricos de simulación y así obtener una distribución real de los fluidos en el yacimiento. A continuación procedemos con el experimento de la presión capilar. Mi nombre es Mauricio Padilla, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Ingeniería en Petróleos. Como parte de la Cátedra de Recuperación Mejorada del Petróleo, nos hemos planteado realizar un experimento que nos permita visualizar de una mejor manera el fenómeno de presión capilar. Para esto vamos a utilizar materiales que son fáciles de conseguir. Tenemos dos diferentes tipos de arena. Las cuales hemos separado previamente con un tamiz con el fin de simular que tenemos formaciones homogéneas. Tenemos dos diferentes tipos de fluido. El primer fluido es agua, al cual hemos añadido un colorante para poder observar de una mejor manera la parte experimental. El segundo fluido es petróleo ligero. También tenemos vasos, los cuales hemos perforado previamente con un utensilio con el fin de realizar una conexión entre el fluido y la arena. Bien, mi nombre es Sebastián Arroba. A continuación tenemos el procedimiento para entender de mejor manera el experimento de la presión capilar. Para esto vamos a necesitar los dos vasos perforados con los huecos en la parte inferior. Posteriormente vamos a colocar los dos tipos de arena. Un tipo de arena de tamaño de grano grueso y el tipo de arena de tamaño de grano fino, los cuales vamos a proceder a colocar en los vasos que tienen los agujeros.
que la arena ha sido instalada en cada uno de los vasos, procedemos a llevarlos al fluido de agua que tiene colorante, eso para poderlo identificar. En el experimento podemos ver cómo poco a poco el agua ingresa hacia el vaso con arena. Después de unos pocos minutos podemos evidenciar un comportamiento muy diferente en cada uno de los tipos de arena. Como podemos observar en el primer vaso, que era de una arena de grano muy fino, podemos ver que los fluidos han ascendido a un mayor nivel. Esto se debe a que existe una mayor presión capilar y una garganta de poros más pequeña. Por lo tanto, los fluidos van a subir más arriba. Y en el segundo caso tenemos una arena de grano más grueso, en donde las gargantas porales son más grandes y por lo tanto la presión capilar es mucho menor. Claramente podemos observar el nivel de cada uno de los dos. Es muy diferente. Bien, continuando con el experimento, ahora lo vamos a realizar con un petróleo ligero, el cual lo colocamos a un cierto nivel en el envase. Vamos a utilizar los mismos tipos de arena, el de grano grueso y el de grano fino, y lo colocamos en los vasos que tienen los agujeros en la parte inferior. Los cuales los vamos a llevar al fluido petróleo. Y procedemos a ver su comportamiento. Bien, al cambiar de fluido podemos ver que también existe una subida de nivel de fluido por presiones capilares, pero al utilizar petróleo podemos observar que en un mayor tiempo se va a alcanzar el mismo nivel que al utilizar agua, y esto lo podemos observar de la siguiente manera. En arena de menor grano tenemos una mayor presión capilar. Esto se debe a que existe un menor tamaño de garganta poral. Y en el vaso que tiene mayor tamaño de grano, podemos observar que existe un menor nivel de fluido y por lo tanto una menor presión capilar. Esto debido a que existe tamaños de garganta porales mucho más grandes. Como resultados y conclusiones tenemos: mediante el experimento, utilizando arenas de tamaños de partículas diferentes y fluidos de distinta composición, pudimos comprobar que la presión capilar es inversamente proporcional al tamaño de poro, es decir, a menor tamaño de poro la presión capilar es mayor y viceversa. En cuanto a los fluidos utilizados, agua y petróleo, comprobamos que el movimiento del fluido dentro del medio poroso depende de su viscosidad. A mayor viscosidad existe un mayor tiempo en el ascenso de los fluidos, es decir, el petróleo, al ser más viscoso que el agua, demora más tiempo en desplazarse. Y por último tenemos que el tamaño de poro depende de la clasificación de los granos, es decir, si son redondeados o angulosos. En el experimento, para la arena de grano fino existe un menor tamaño de poro y por ende una mayor presión capilar. Y en la arena de grano grueso existe un mayor tamaño de poro y por ende una menor presión capilar. Muchas gracias por su atención.